Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al anochecer, el programa de enigmas, entrevistas, cultura y, como su nombre indica, mucho misterio. Se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM las noches de lunes a viernes. También en Radio Imperial 299.5 de Lima Sur los domingos por la noche y en Radio Estación Lamas 96.3 de la región San Martín, ahora también como parte del bloque de los domingos por la noche. Por supuesto, también nos retransmiten en edenex.es, la radio del misterio, y después los programas se suben, quedan ahí permanentemente en YouTube, como Misterio Infinito Perú. Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, yo soy Fernando Chapi Martínez. Si es que acaso ya llevan por lo menos algunos programas siguiéndonos, ya me conocen. También ahí en Misterio Infinito Perú en YouTube, muy aparte de los demás programas de Misterios al Anochecer, pueden ustedes acceder a otro contenido, en salidas de campo, en modo exploración y también algunos blogs un tanto simpáticos, ¿no? Pero bueno, entre lo que les he mencionado está, yo lo dije, entrevistas. Y tenemos por aquí desde Argentina a Ishtar del canal La Matriz del Misterio, que también ha realizado, muy aparte del canal de YouTube, sus propias investigaciones, también ha dado pues ponencias respecto a temas del misterio, y justamente de una de ellas deriva el tema que vamos a tratar hoy. Es una figura que yo debo reconocer que no sé mucho sobre él. He escuchado algunas cosas, se me ha cruzado su nombre en distintos momentos, cuando uno está investigando, leyendo, compartiendo sobre estas temáticas, pero la vamos a traer ahora, vamos a dedicar este programa a su vida, a su obra y a todo aquello que tiene que ver con, como titula justamente la ponencia que respecto de Oístar, el enviado de los extraterrestres, Eugenio Siragusa. Pero primero, la presentación. ¿Cómo estás, Istar? Bienvenida nuevamente. Un programa más que tenemos aquí en Misterios al Anochecer. Sí, nuevamente aquí en tu programa, así que muchísimas gracias por haber confiado en mí, por haberme invitado nuevamente y la verdad, un placer poder compartir acerca de este tremendo contactado, el señor Eugenio Siragusa, con toda tu audiencia. Excelente. Sí, justamente, pues yo he estado ya revisando alguna información, como digo, de forma fragmentaria, había escuchado antes sobre algunos temas relacionados a Eugenio Siragusa. Incluso yo te pregunté en una conversación que tuvimos por interno varios días atrás, si acaso él, que ha estado en algún momento de su vida en Latinoamérica, había quizá venido a Perú, ¿no? Por unas cosas por ahí que escuché. Pero bueno, ahora vamos a entrar de lleno a hablar sobre él y por qué es que se considera uno de los contactados más importantes a nivel mundial. Amigos, ustedes saben que en este programa lo bonito es que no solamente aprenden los oyentes, también quien habla, o sea, yo me llevo también una clase y también incremento mi conocimiento. Y en programas como este, de temas que, como digo, quien nos va a dar la información es la entrevistada, tanto más. Por favor, Ister, coméntanos. ¿Quién fue Eugenio Siragusa? Así es, sí. Y bueno, Eugenio Siragusa, la verdad que es muy importante para mí, ya a medida que les vaya contando la historia, estoy segura que muchos de ustedes van a acabar pensando como yo, que en realidad la historia de Eugenio Siragusa es de las más significativas, siempre hablando, por supuesto, del mundo del contactismo, ¿no? Él nació en Catania el 25 de marzo de 1919. Ese fue su nacimiento, digamos, humano. Pero hay que decir
y esto yo lo repito porque él lo decía, que él nace una vez más, él nació dos veces, una vez como Eugenio Siragusa, el empleado de comercio que tenía una vida común y corriente, una persona simple, sencilla, ¿no? No era un interesado en temas de misterio, precisamente, él tenía su casa, su trabajo, su mujer, sus hijos, una vida de lo más común, digamos, para un hombre de la época, pero en la Plaza de los Mártires, en Italia, un 25 de marzo de 1952, que justamente era su cumpleaños. Es decir, que justo cuando él cumplía 33 años, él se dirige hacia la parada de colectivos para dirigirse a su trabajo, como todas las mañanas, bien temprano, y allí es cuando él tiene esta primera experiencia, ¿no? Vinculada al fenómeno OVNI. Él está fallecido, fallece en Nicosia, Italia, el 27 de agosto de 2006, ¿no? Esto como para que tengan los datos simplemente, pero hay que decir que este hombre tiene una experiencia que le cambia la vida para siempre, ¿no? Y les voy a contar un poco qué fue lo que a él le pasó. Él estaba allí llegando ya a la parada del colectivo, ahí en esta Piazza de los Mártires, que la pueden encontrar en internet, todavía existe este lugar. Allí hay como un puerto, ¿no? Se ve el agua y a lo lejos él divisa una luz y le llama la atención y se queda mirando. Como él había sido militar, tiene un pasado como militar, con medallas de honor y todo, él había sido una persona muy dedicada al prójimo, ¿no? Él era muy respetado, ¿no? Tenía esa buena imagen, digamos, de camaradería entre los compañeros que habían estado con él. Él era submarinista, que en un primer momento él ve esa luz, le llama la atención, pero en cuanto esa luz comienza a acercarse cada vez más hacia donde él estaba, directamente Eugenio entra en pánico, porque ¿qué es lo primero que piensa un ex militar cuando se encuentra con el fenómeno OVNI? Piensa en una amenaza, piensa en una alerta, piensa que podría ser algún tipo de misil, no, algún tipo de proyectil que se estaba dirigiendo justamente y precisamente en la dirección que él estaba. Entonces inmediatamente piensa en huir, pero se da cuenta que no se puede mover, está totalmente inmovilizado y desde esa luz que ya está encima de él, alcanza a divisar que en realidad se trataba de una enorme nave que le lanza un rayo que lo inunda completamente este rayo y algo le produce, porque él queda como atontado, alcanza a subir al colectivo, no sabe qué es lo que le ha pasado, se da cuenta que no puede seguir, que no va a poder trabajar ese día, no entiende nada, decide bajarse y volver a regresar a la casa. De hecho, él está en cama, está mal bastante tiempo, hasta que comienza a volver en sí, ¿no? Y allí comienza su misión. Aquí comienzan los 11 años que duró la preparación de este hombre para una misión muy importante que le había delegado a este señor exactamente los seres del cosmos. Así que bueno, no sé si quería hacer una pregunta ahí. ¿Estamos hasta En ahí? realidad, en realidad la pregunta sería, bueno, él recibe este rayo venido de la nave, que además es una experiencia por la que han pasado también otros contactados, pero generalmente lo que yo he escuchado, o bueno, no necesariamente contactados, simplemente personas que estaban ahí, ven una nave, la nave les dispara un rayo, y generalmente de lo que se habla son de consecuencias negativas, ¿no? La persona queda efectivamente atontada, pero después desarrolla algún tipo de enfermedad, como por radiación u otras cosas. Hay casos así. Pero es la primera posiblemente vez que yo escucho que cuando llega este rayo, más bien lo que produce es algún tipo de despertar de conciencia,
más no un daño ni psíquico ni tampoco físico, ¿no? Y bueno, por ahí veo algunos nombres, uno que otro me resulta ya conocido dentro de lo que se habla pues en este mundo de la ufología, pero no lo adelanto, sobre todo para los oyentes de la radio. Coméntanos, por favor, Ishtar, a continuación. Sí. Sí, bueno, a continuación de este episodio, cuando él llega a la casa, se siente mal, empieza a tomar noción de todo lo que le había sucedido, él comienza a experimentar efectos que hoy en día podemos afirmar los investigadores, sobre todo, que son bastante frecuentes cuando una persona tiene un encuentro cercano, ¿no? En este caso no había descendido el objeto, por eso es que es muy peculiar el caso de Eugenio, sino que él aparentemente recibe en su cuerpo los mismos efectos que podríamos mencionar cuando se trata de alguna especie de radiación que afecta al cuerpo físico. Él comenta que tiene deseos de devolver, pero hay algo más. Él habla de un término que no usa ningún otro contactado. Él habla de una palabra que yo busqué la traducción lo más posible, lo más cercana al castellano, pero no hay otra traducción. Él habla de un redimensionamiento. Él experimenta en sí mismo un hasta difícil decirlo, redimensionamiento que le permite percibir de otra manera la realidad. Entonces, él cuenta cuando aún Es como una especie, digamos, de reconfiguración de sus esquemas, por decirlo así, de su forma de percibir o de exacto. entender el mundo, de interpretar lo que le rodea, algo así. Claro, pasamos de un Windows 5 a un Windows 30 más o menos. Una cosa así, ¿no? Bueno, y él se da cuenta que las casas las ve como todas feas, ve como todo feo, como achatado, ¿no? Le cuesta en ese momento ubicarse donde está. Bueno, en un primer momento fue terrible. Después que ya descansa, llega a la casa, descansa, la familia no entendía nada. eh, Él comienza a escuchar dentro de su cabeza una voz que le hablaba. Y esta voz le dice que él es como una especie de guía espiritual que le empieza a dar información. Entonces él comienza a escribir. Eso forma parte de la preparación. Esta entidad que se contacta con él le comienza a explicar de qué se había tratado ese evento, que, que esto era el inicio de una preparación para un contacto físico que va a tener lugar en el futuro, que ocurrió todo esto, y que él tenía una misión muy importante en la Tierra, con los humanos de la Tierra. Y vaya si fue importante, porque después todo esto se empezó a ir develando de a poco. Él comienza porque ya voy al primer contacto físico, pero previo a esto es importante que él ya estaba escribiendo y que además él ya empezó a contactar a ciertos líderes mundiales. Esto es bastante peculiar también. Por ejemplo, y están las copias, andan dando vueltas de las cartas que él se escribía con el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, pero no fue el único. Hubo también otros líderes que mantuvo contacto, Eugenio, con ellos, todo a raíz de esta misión que él tenía para con la humanidad. Bueno, hasta que llega el primer contacto físico el 30 de abril de 1962. Fijémonos la cantidad de tiempo que pasó entre esta experiencia allí en la plaza con el primer contacto físico que tuvo lugar en una de las laderas de este volcán que en la actualidad está en erupción, que es el Etna, que en aquel momento obviamente no estaba en erupción y en realidad es una de las laderas que está a un costado del Etna, que es el monte Zona Manfred, que es un cráter apagado, ¿no? El Etna está activo,
pero bueno, él estaba en su casa y siente algo que lo llama, alcanza a ver por la ventana una luz que estaba sobre el volcán, entonces él siente en su cabeza que le indican que tiene que dirigirse hacia el Etna, eh, pero que tiene que ir solo, ¿no? Lo cual fue terrible porque la familia, todos querían ir con él, todos querían acompañarlo, y él tuvo que explicar que no, que le correspondía ir a él solo, y él va solo en su autito, y llega hasta el monte, le explica que una vez que sube por un caminito hay como una hendidura. Y él veía un resplandor, una luz, pero no veía más nada que el resplandor. En cuanto él llega al tope, ¿no? Y ya comienza la hendidura, es cuando se da cuenta que, claro, que el objeto estaba en tierra, pero estaba abajo, estaba depositado abajo. Por eso es que él veía solamente el resplandor, ¿no? Entonces allí es cuando aparecen tres seres, salen de la nave tres seres, se le aproximan y allí es cuando él, bueno, en un primer momento cree que se va a desmayar, pero ellos les lanzan como una especie de rayo que lo tranquiliza, entonces él puede manejar la situación, porque dice que si no, directamente caía desmayado del pánico. Y bueno, y estos tres seres, bueno, son los primeros que se dirigen a él, que le explican que ellos forman parte de la Confederación de Mundos de la Galaxia y que tienen una jerarquía, es decir, no era simplemente un ser que andaba paseando por el planeta, sino que son seres que pertenecen a una jerarquía estelar, ¿no? Y también él tuvo contacto con un montón de otros seres, ¿no? Como allí, bueno, les hice un rápido listado, Ashtar Sheran es el más conocido, pero también está Aaron Johnson, James Mercury, Tai, Takar. En ese primer contacto estaban Ashtar Sheran y Takar. Adoniesis no es un ser extraterrestre, es un ser más elevado, pertenece a una sexta dimensión de conciencia, no tiene cuerpo físico. Le dio muchísimos mensajes a él, fue muy importante en la vida de Eugenio Adoniesis principalmente, porque él logró fotografiarlo, algo así como una fotografía que también la pueden encontrar en mi canal, está incluida la fotografía de Adoniesis. Gudok y Link, ¿no? Al menos 19 extraterrestres mantienen contacto físico. Esto lo quiero aclarar porque hay mucha gente que cuestiona, pero yo me encargué de preguntar a las personas que fueron discípulos de él, que están en contacto conmigo. 20 veces les pregunté y sí, él hablaba todo el tiempo de contacto físico, salvo con esta entidad Adoniesis, porque no tiene cuerpo físico, ¿no? Aparte de todos estos contactos telepáticos e incluso, que esto es muy loco, un contacto radiofónico, que Ujú. esto Esos son, salió en un programa de televisión. esos son justamente los contactos que a mí me interesan, los que tienen que ver ya sea desde lo paranormal o desde el fenómeno ovni, que en realidad parece que hay un continuo entre ellos, hay mucha relación, una sospechosa relación, siempre digo yo, que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Con que estos seres utilizan los medios, a veces más primitivos, cuando pasa el tiempo ya un poco más especializados que tenemos nosotros para también dejar constancia de su mensaje o de que están por aquí. A mí lo que me llama la atención, muy aparte de eso, Istar, es los nombres, ¿no? Porque muchos de ellos parece que tienen como reminiscencias de las antiguas culturas, ¿no? Por ejemplo, Ptah, obviamente lo conocemos por la historia egipcia, y en el caso de Itacar también, si no me equivoco, por ahí de alguna cultura antigua, y así otros, e incluso hay uno de ellos que el nombre podría parecer de alguna persona de nuestros tiempos, Aaron, por ahí lo estabas mencionando, ¿no? Entonces, llama la atención porque podría tratarse en todo caso de seres que de alguna manera ya han estado relacionados con la humanidad en pasados tiempos y por eso ya fueron conocidos, fueron registrados incluso en tiempo anterior, o es simplemente un nombre simbólico o quizá una coincidencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es hiper importante la pregunta que acabas de hacer, que, bueno, muy poca gente la hace, la verdad, porque, bueno, la respuesta es sí y no. Bueno, sí, son
seres que han venido a la Tierra con anterioridad. De hecho, antes de que el ser humano exista sobre la faz de la Tierra, y varios de estos seres han estado incluso implicados en la obra del ser humano. Eso forma parte de la información que le entregan a Eugenio acerca de la creación del ser humano por parte de estos seres. Entonces, esto yo sé que, bueno, mucha gente no sé cómo le va a caer, pero si bien estos seres son de alguna forma religiosos a su manera, o sea, si hablamos de una religión cósmica, donde Dios sería la divinidad máxima, es decir, el todo, ¿no? La matriz de los universos. Sin embargo, la creación del hombre fue delegada por Dios a otras criaturas muchísimo más avanzadas, obviamente, que los humanos, y estos seres crearon, hicieron un trabajo genético con alguna criatura que estaba, que vivía en la faz de la Tierra, hicieron una modificación genética y de a poco fueron perfeccionando a este ser humano. Y aclaro que esa criatura primigenia no fue el mono. Para los darwinistas, digamos que según estos seres, esa teoría queda totalmente descartada y ellos incluso le explicaron a Eugenio, Eugenio hace los diseños, los dibujos, bueno, no él, sino que se los encargó a una persona, de cómo fue modificándose al ser humano hasta llegar al ser humano como es en la actualidad. Y hay que decir que es algo muy interesante de esta teoría, habría que dedicar un programa nada más a la teoría, pero eh, que esta información la tienen pueblos originarios de distintos puntos de la Tierra, porque este ser primigenio del cual luego nace el ser humano es ni más ni menos que la serpiente emplumada. Así que bueno, ahí yo creo que se abre un abanico porque esta famosa serpiente está presente desde en cuevas perdidas en, no sé, en las tribus australianas, hasta en la India, hasta en América, ¿no? Y bueno, y es una coincidencia esta entidad, la existencia de esta entidad en distintos pueblos antiguos del mundo. Entonces uno se pregunta de dónde se les ocurrió esa idea de que había una especie de padre, una especie de Dios que tenía forma de serpiente, ¿no? Y bueno, y ahí está, estos seres afirman que de allí provino esta estirpe humana, ¿no? Hablan incluso de dos serpientes, una serpiente dorada y una plateada y ellos hicieron la modificación genética en una de ellas, que es la que siguió el curso de la evolución, que es el ser humano, y la otra también siguió el curso de la evolución, que no es precisamente el ser humano, sino podríamos en ese punto hablar ya sí de estos simios y bueno, y seres este, por ese lado, ¿no? Por eso es que allí, digamos que se separa la teoría darwiniana de esta injerencia externa que tuvo lugar en la Tierra, ¿no? Pero bueno, es una larga historia y de muchísimos, muchísimos miles de millones de años. Y estos seres conocen perfectamente el inicio incluso de nuestro planeta. O sea que, bueno, son de vieja data, ¿no? Son de vieja data. Ellos no son inmortales, pero sí viven muchísimos miles de años más que los humanos. El humano, ellos dicen que incluso nosotros antes vivíamos más, pero pasaron cositas, entonces al final terminamos viviendo los años que vivimos ahora, básicamente. Bueno, fue muy conocido Eugenio Siragusa a nivel mundial. Si bien ahora no es tan conocido, se ha perdido esta historia, por eso es que yo quise volverla a rescatar y volverla a traer, porque todo el mundo se enteró de la existencia de este hombre
que tenía ese nivel de contacto que ya van a ver y que se van a sorprender muchísimo, y que tuvo esa misión tan importante que de hecho se vio reflejada en hechos que ocurrieron en la Tierra en aquellos años, ¿no? En los años, a finales de los años 40, comienzo de los años 50. De hecho, él se hizo luego muy conocido. Ya les voy a contar por qué en esa época, por qué este hombre nació en ese tiempo, qué pasó en ese tiempo, ¿no? Muchos ya que siguen el fenómeno ovni se darán cuenta qué pasó a finales de los Sí, 40, principios de los sí. 50, ¿no? Hay ahí como una especie, muchos especulan, ¿no? Algunos lo ponen desde el punto de vista de las andanzas negativas del ser humano y las potencias, ¿no? Que quizá alguien allá en el cosmos se alertó de ver cómo los poderosos, entre comillas, del mundo estaban jugando con la propia destrucción del planeta, ¿no? Con las armas nucleares y todo este tipo de cosas, y que entonces algunos decidieron venir para de alguna manera alertar e intentar concientizar o incluso intervenir si es que la cosa se ponía ya fuera de control, ¿no? Otros dicen que quizá hubo algún tipo ¿cómo diríamos? Un doblez, algún tipo como de cambio, ¿no? En el espacio y el tiempo que posibilitó que seres de otros mundos la tuvieran más sencilla para llegar hasta nuestro mundo, pero que igual se toparon con ciertas cosas para las que no estaban preparados. Ellos cuando ocurre, por ejemplo, el accidente de Roswell y otro tipo de cosas, pero digamos que ya toman pleno conocimiento de que nosotros estamos aquí y por algún motivo les interesamos y empiezan a venir. En pocas palabras, en el año 47 hay un consenso bastante extendido que se le asume como el inicio de la era moderna del fenómeno ovni, ¿no? O sea, la mayoría de los casos que conocemos con lo que nos viene incluso por cultura general de fenómeno ovni, son cosas que ocurrieron del 47 en adelante. Y uno se sorprende cuando, por ejemplo, vas ahí buscando, rascando, averiguando, y resulta que hay muchos casos súper interesantes que están en ese marco de tiempo, ¿no? Entre el 47, incluso alguno poquito antes, hasta todos los 50. Cosas pero que no se han vuelto a ver inclusive. Es como una etapa de quiebre, una especie de tiempo bisagra. Y a mí me resulta muy interesante y ahora también incluimos en ello justamente a Eugenio Siragús. Sí, exactamente con eso que acabas de decir, tiene que ver la misión que tuvo Eugenio Siragusa, a pedido de estos seres, por supuesto, y sí, totalmente es por ahí la cosa, es por ahí. Él funda una fraternidad cósmica, que esto, recuérdense de este detalle, él tiene una fraternidad cósmica. Es una especie de asociación que funda él donde él iba escribiendo una especie de cuadernillos que los repartía gratuitamente. Hay que decir que todo el trabajo de Eugenio era total y completamente abierto y gratuito. Él jamás lucró con nada, ni con las charlas. Bueno, de hecho, él no escribió libros, los libros se los escribieron otros escritores, él tenía sus apuntes nada más, y estos apuntes que los repartían gratuitamente, pero no escribió ningún libro, y todo su material está abierto y gratuito para cualquiera que se interese, digamos. Incluso si alguna persona quiere leer los libros que se escribieron con toda la información de Eugenio, no tienen más que pedírmelo y yo se los mando, no hay ningún problema. Pero bueno, volviendo un poco a lo que dijimos anteriormente, sí, totalmente. Esta visita extraterrestre tuvo que ver con la tecnología humana que estaba ingresando ya en un estadio que ponía en riesgo no solamente la supervivencia del ser humano sobre nuestro planeta, sino también la supervivencia del planeta en sí. Y no solamente de nuestro planeta, sino que esto podría afectar a otros mundos. ¿Qué era esto? Obviamente toda la tecnología relacionada con la fisión del átomo, las bombas atómicas, las bombas nucleares, toda esta tecnología que se estaba probando en aquel tiempo y que tanto daño estaba ya ocasionando. No solamente fue Hiroshima y Nagasaki, sino que, bueno, yo
en un momento me tomé la libertad de ponerme a investigar un poco, porque yo dije, bueno, pero sí, está bien, tiraron esa bomba, se terminó la guerra y la verdad que yo no había escuchado más nada acerca de estas pruebas atómicas, de todo esto. Entonces me puse a investigar y la verdad que me quedé helada porque no podía creer que incluso hasta el día de hoy siguen haciendo este tipo de test, este tipo de pruebas y bueno, y todo lo que ocurrió después. Bueno, fíjense que hubo casos de experimentos donde directamente desaparecían islas, que esto es increíble, es decir, el- se ponían de acuerdo algunas potencias, ¿no? Hacían experimentos con estas tecnologías, con estas bombas, y directamente desaparecían islas enteras. Incluso se hablaba con las personas, los residentes de estos lugares, se los convencía muy amablemente a que se hicieran un viaje y luego finalmente no recuperaban sus propiedades ni nunca más, directamente desaparecían estas islas. Y esto se hizo en reiteradas ocasiones, lo cual es bastante increíble, pero bueno, comencé a buscar información, me di con un montón de datos que se tenían acerca de estas bombas, de las consecuencias que traían estas explosiones. Y estos seres se ocuparon de hacer que Eugenio Siragusa comprendiera cuál era realmente el peligro. Estas bombas de hidrógeno, sobre todo, hay que prestar atención, ¿no? Porque el hidrógeno es el elemento de la tabla que es clave para la vida. Bueno, la fórmula del hidrógeno es una fórmula que, bueno, parece como una especie de H, que hay distintas naves que han venido a la Tierra y seres, incluso que en los trajes, personas que han tenido experiencias de contacto, han visto ese símbolo y nadie sabía qué era. Bueno, es el símbolo del hidrógeno. Hay, un- hay unos casos en España también, El donde, planeta humo, de el hecho, planeta humo. Sí, sí. El símbolo del planeta claro, humo, que era una H con una barra. Claro, claro. exactamente, sí, sí, y unos casos en España, bueno, y en otros países también, donde aparecían una especie de bolitas también con el símbolo, que incluso JJ Benítez hace unos relatos, ¿no? Donde habla de todo esto. Bueno, son los seres hidrogenados que, según Eugenio Siragusa, provienen del Sol, porque el Sol tendría vida. Bueno, acá también se abre un abanico de cosas porque tenemos que hablar de que el Sol en realidad sería una especie de astro muy diferente al que nos han hecho creer. Bueno, ahí se abre un montón, ¿no? de otras teorías científicas que habría que estudiarlas un poco más, pero básicamente estos seres vendrían del Sol. Y también te explicaría por qué había tantos pueblos, tantas culturas antiguas que adoraban al sol. No solamente porque el sol les da calor y bueno, y gracias al sol, no sé, digamos, vive la naturaleza, sino porque realmente estos seres solares, recordemos que ya hubo contactos, ahí tenemos que hablar del paleocontacto, donde hubo algunas intervenciones a lo largo de la historia de los humanos como una especie de ayudaditas para la evolución, ¿no? Entonces allí también se vertió cierta información, bueno, eso por ahí habría que ahondar un poco más, pero bueno, básicamente el peligro que estos seres vieron en la Tierra era la utilización de esta fusión nuclear, porque ellos decían que no era lo mismo la fisión que la fusión y que era un peligro no solamente para nosotros, sino para otros mundos, en otras galaxias y también en otras dimensiones, ¿no? Ojo con eso, que se podría llegar a ocasionar algo que en realidad ocurrió en un pasado remoto, que es un planeta, creo que el nombre era Mayona, que explotó y ese planeta casi, casi, digamos, provoca un desastre a nivel galáctico, pero fue
sostenido, manejado por alguno de estos seres, pero sí destruyó el planeta, el uso de esta tecnología, y allí tenemos el cinturón de asteroides. Bueno, ese cinturón de asteroides habría sido un planeta, ese planeta Mayona, que habría sido habitado y que lamentablemente, digamos, explotó por los aires. Y bueno, y ellos consideran de que si nosotros seguimos experimentando con estas tecnologías, vamos a ocasionar un desastre similar, si no peor al que ya hicimos. Es decir, que estaríamos repitiendo la historia una vez más. Sí, y aquí efectivamente estoy diciendo repitiendo, porque al parecer no habría sido la Tierra el único planeta que habríamos habitado. Es decir, que aquí también, ¿no? Nosotros sí tenemos en cuenta algunos de estas informaciones, también podríamos hablar de que los mismos seres humanos no somos originarios de la Tierra. Seríamos extraterrestres viviendo en la Tierra, ¿no? Que ellos a este planeta le llaman Saras, ¿no? Eso también me pareció bastante peculiar, ¿no? Bueno, entonces ellos un poco querían vigilar esta, estas prácticas científicas nocivas. Ellos decían de que el nivel de conciencia del humano tenía que sobreponerse al nivel científico, al nivel tecnológico, que si el nivel de conciencia está por debajo del nivel tecnológico, necesariamente nos dirigiríamos hacia una autodestrucción. Entonces, había que concientizar a los líderes mundiales para que detengan los conflictos, eh, sobre todo vinculados a estas prácticas, a estas tecnologías, y que ellos se enteraran de lo que podía llegar a ocurrir. Entonces, esa fue la misión que le dieron a Eugenio Siragusa. De hecho, ¿qué sobrevino en aquel tiempo? El conflicto de los misiles de Cuba. Ese fue un conflicto que se habló muchísimo y que parecía que ya nos dirigíamos hacia una tercera guerra. ¿Y qué sucedió? Se resolvió. De hecho, Eugenio lo dijo previo a que ocurriera, ¿no? Esto gracias a todos los contactos que hubo en aquel tiempo, no solamente con Eisenhower, hubo otros presidentes como Kennedy, por ejemplo, que también tuvieron contacto físico, que eso no fue revelado, pero que hay unos discursos, bueno, eso lo pueden encontrar en mi canal. Hay un discurso de Kennedy, que fue tiempo previo, antes que lo asesinaran, donde él en el discurso, si bien habla en contra del estado del Deep State, del estado en las sombras y todo eso, habla en una parte de un discurso de los avances tecnológicos y bla, 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 y él propone esta ida a la luna, y él en el discurso dice una frase que la verdad que yo no sé cómo nadie se dio cuenta, pero que es muy extraña, y está grabado y está la frase y la pueden escuchar. Habla de que cuando lleguemos con nuestras naves a Venus, ¿no? Perdón, perdón, no habíamos llegado a la Luna y este señor estaba hablando de ir a Venus. ¿Por qué? Porque había habido contacto con seres de Venus, ¿no? Entonces, bueno, eso no sé si dicen que no estaba, él estaba leyendo, pero esa parte no estaba escrita y él la agrega, ¿no? Bueno, es una de las cosas que pasó. Después vinieron los grandes apagones, por ejemplo, que hubo en aquel momento, que después se les decía, se les comunicaba a estos jefes de Estado, que en realidad estos grandes apagones que hubo en distintos países del mundo, que quedaron a oscuras totales, eran ellos, que ellos tenían una tecnología tan superior a la nuestra, que nosotros no podemos siquiera concebirla, siquiera imaginarla, ¿no? Y que justamente ellos iban a vigilar para que eso no pase, para que no conduzcamos nuestro planeta a la destrucción, ¿no? Bueno, Hay ¿qué una sucede? pregunta ahí, Sar, hay una Sí, pregunta antes sí, que continúes, que ha estado revoloteando en mi cabeza desde que empezamos a conversar e incluso desde antes, ¿no? Y es, ¿por qué?
por qué características, ya sea de personalidad o, no sé, de historia de vida, de cualidades, de inteligencia, es que estos seres deciden contactar precisamente con Eugenio Siragusa. Eh, ¿Se lo comunicaron o no le dijeron el por qué y quedó en la incógnita? Bueno, creo que no se lo dijeron directamente, pero teniendo en cuenta toda la información que le dieron, a él le dieron información también de sus vidas pasadas. Y en sus vidas pasadas, él había sido discípulo de un ser que en realidad estaba encarnado en la tierra, pero un ser superior, digamos, una persona que había encarnado en la tierra, bueno, así como podemos decir que encarnaron muchos avatares, ¿no? Desde Jesús, Buda, no sé, y que había sido discípulo de esta persona. Como que Eugenio Siragusa sí había sido preparado previamente a esta encarnación, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de la reencarnación, que en vidas pasadas él había tenido vidas muy espirituales, vidas de mucho aprendizaje, que él venía de un altísimo nivel de conciencia, es decir, que en realidad él era un hombre sencillo, común y corriente, nada más, pero su alma era un alma vieja que venía de vidas de muchísimo aprendizaje, de muchísima información, ¿no? Y en realidad lo que sí se puede decir que Eugenio tenía era una comunicación muy fluida, muy exacta y que eh, manejaba muy bien las palabras, digamos, él podía llevar a cabo esa misión, es decir, no era una persona que vive en el medio del campo y no tiene estudios primarios. También todo lo que él había aprendido siendo submarinista, estando en la marina, le había templado, digamos, el carácter. Bueno, al fin y al cabo, lo que él decía con sus propias palabras es que era el único hombre en esos momentos en el planeta que tenía lo que hay que tener, no quiero ser grosera en tu Sí, sí, programa, claro, claro. para poder llevar a cabo lo que le pedían, porque realmente no era nada fácil la tarea que le habían dado y que de hecho él le trajo un montón de problemas, ¿no? Problemas no solamente familiares. De hecho, él termina separándose de la mujer, bueno, pero eso, digamos que no fue nada al lado de lo otro que le ocurrió a Eugenio. Por eso es que yo les había comentado lo del Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, que, bueno, allí se le metieron una pareja, una pareja supuestamente era un matrimonio, probablemente no, que en realidad eran agentes de inteligencia de Estados Unidos, quisieron quedarse con toda la información de Eugenio, le quisieron sacar todo, se hicieron pasar por miembros del centro de estudios, fueron muy cercanos a él, se metieron en su casa con su gente, y bueno, y él en un momento, él avisa a toda su gente, que él sabía que lo iban a traicionar, que iba a ser muy pronto, y que bueno, que estaba muy triste, pero que a él ya le habían dicho que eso iba a pasar. De hecho, lo denuncia, le hacen una denuncia, va preso Eugenio Siragusa y se desata una oleada ovni tremenda, tremenda a nivel mundial. Esos meses, él está preso unos meses nada más. Realmente fue terrible, incluso se habla de 80.000 objetos que se vieron y de esos 80.000, más de la mitad en la zona de Sicilia, y que, bueno, estos objetos, digamos, comenzaron a aparecerse principalmente en la zona donde estaba la cárcel. Tanto es así que todos los negocios que había en las zonas cercanas a la cárcel comenzaron a cerrar e irse, porque las personas estaban totalmente aterradas. Bueno, estos seres comenzaron a producir avistamientos a todas las personas involucradas con la causa que le habían armado a Eugenio, eh, en
entre estas personas, por ejemplo, al juez, a los que habían hecho la denuncia, bueno, así todas las personas implicadas comenzaron a tener fuertísimos, insistentes avistamientos a donde iban, ¿no? Prácticamente fue así. Y entre estas cosas, en una ocasión, uno de estos objetos se acerca al patio trasero de la cárcel, se queda levitando, descienden de la nave unos seres gigantescos y caminan por el patio, así tal cual, y se dirigen al personal que estaba allí presente. Entonces ellos piden que si no liberaban a Eugenio Siraguz y les dan un plazo de 48 horas, no solamente iban a hacer estallar la ciudad, sino toda la península, directamente. Entonces, bueno, estos seres se van levitando, ingresan al objeto y se van. Imagínense en qué estado quedaron no solamente los empleados, todo el personal carcelario, los compañeros de cárcel de Eugenio. Fue terrible. Y algo más paranormal también que ocurrió es que intentaron envenenarlo. No sé en cuántas ocasiones a Eugenio lo querían matar adentro de la cárcel. Y nadie entendía cómo este hombre seguía vivo. De hecho, uno de los empleados de la cárcel se lo dijo a Eugenio: mire, yo no sé cómo usted sigue en pie, porque nosotros tuvimos orden de envenenarlo y le hemos intentado en reiteradas ocasiones y usted sigue acá. Así que bueno, evidentemente después de todo esto y de las amenazas de estos seres, es que lo liberan a Eugenio y bueno, queda sin culpa del cargo de nada. Evidentemente era todo inventado por esta gente que quería impedir que este señor siga con esta misión, ¿no? No sé exactamente cuál sería el objetivo de meterlo preso, de matarlo a Eugenio. Creo que puede haber tenido que ver con la industria armamentística, probablemente, ¿no? Alguien que tuviera intereses contrapuestos a lo que estas misiones extraterrestres estarían intentando lograr en la Tierra, ¿no? Así que bueno, él finalmente, hay que decir que bueno, es arrestado el 23 de noviembre del 78 hasta marzo del 79, es decir, que solamente 4 meses estuvo preso. Fue absuelto en 1982, quedando libre de culpa y cargo. Y hay que decir que todo esto que yo les he contado de los avistamientos de las naves, todo eso, fue publicado en los medios de la época. Fue hiper famoso esta oleada ovni que se vivió por aquellos días, ¿no? Así que bueno, no sé si querés hacer alguna otra pregunta. Bueno, en realidad yo estoy sorprendido porque curiosamente estos años, digamos, de pleno movimiento ovni que al parecer tenían alguna relación con el caso de Eugenio Siragusa, curiosamente también en esa segunda mitad de los 70 se dan casos de contactismo, pero sobre todo de avistamientos ovni, ese tipo de cosas, por ejemplo aquí en Perú, ¿no? O sea, estamos bien lejos de Italia en realidad. Les parece que el movimiento en los cielos era a nivel mundial, ¿no? Aquí se dan casos, por ejemplo, en la zona de Chilca, todo el tema de Libri, lo que posteriormente sería Misión Rama y también otros grupos, otras personas. Se da curiosamente en esa franja entre el 75 y el 80, ¿no? O incluso si lo ajustamos más, el 75 y el 78, ¿entendido? Por ahí más o menos, y es muy curiosa la coincidencia temporal, ¿no? Eh, Ahora, también está el tema que quería preguntarte si don Eugenio Siragusa mencionaba que su contacto fuese con una civilización en específico. Por supuesto, también habla de seres más elevados, ¿no? Pero si hablamos de civilizaciones tal como la nuestra, civilizaciones, digamos, de carne y hueso, entre comillas, ¿no? De un origen biológico, él con cuántas estaba en contacto, ¿no? Porque, pues, sabemos, ¿no? Que hay contactados que dicen, bueno, yo estoy en contacto con los seres que vienen de tal, otros del planeta cual, otros con gente de supuestamente varios mundos o dimensiones, pero él, ¿cómo explicaba esto? Ya has mencionado
que se menciona, ¿no? La existencia de seres que vivirían incluso en el Sol. Evidentemente no serían seres de carne y hueso, pero alguna otra procedencia, decía el señor Eugenio. Sí, los seres hidrogenados o seres solares. Sí, no quiere decir que vivan en el sol, que no tengan cuerpos físicos, porque él consideraba que el sol en realidad es un astro frío. La primera vez que a mí me dieron esa información, yo la verdad que me quedé un poco. Entonces, bueno, estas personas que están en contacto conmigo, que fueron discípulos de él, que estuvieron con él en su casa y todo, me decían, vos fíjate que si fuera que mientras más te acercas al sol, más calor te da, y eso fuera así, entonces, ¿qué sucedería cuando vos subís, por ejemplo, el pico más alto del mundo? Y digamos que te llegaría un punto que cada vez serían más fuertes las quemaduras. Sin embargo, no suele ser así. ¿Y qué pasaría entonces con los astronautas que viajan, digamos, a distancias siderales y que, bueno, que supuestamente se están aproximando más al Sol? Bueno, una serie de preguntas me empezaron a hacer y al final me dijeron, no, en realidad el calor es un efecto que se produce por las capas de la atmósfera, bla, bla, bla. Bueno, es decir, hay toda una explicación científica que te dice el por qué, ¿no? Nosotros experimentamos este calor en presencia del sol, pero no es que el sol sea un astro que está echando fuego por todos lados, ¿no? Como eso, como nos quieren hacer creer. Bueno, yo la verdad que no tengo las palabras o el conocimiento como para explicarlo mejor, pero simplemente lo tiro como para que ustedes busquen más información. Entre esa información, por ejemplo, esto que se habla de que habría un portal en el Sol, que vincularía el Sol y nuestro planeta. Y esto es una información científica. Entonces, busquen lo del portal solar, busquen qué sucede cuando el Sol digamos, impacta en las capas atmosféricas que rodean el planeta. ¿Qué sucede? En realidad estamos recibiendo algo del Sol. No es calor, es otra cosa que es mucho más interesante. Por eso, una vez que investiguen y busquen más información, van a entender por qué personas están hablando hoy en día. Estoy recordando a alguien muy particular, el señor Bill Gates, que quiere tapar el sol, ¿no? Bueno, allí van a entender un poquito más por qué se está hablando de tapar el sol, qué es lo que quieren tapar en realidad, qué es lo que se quiere evitar en realidad, ¿no? Bueno, esas son algunas cosas como que las tiro como para que después como para que ustedes después busquen esas respuestas, ¿no? Que son bastante sorprendentes, la verdad. Y bueno, con respecto a los seres que tenían contacto con él, te habías preguntado, que olvidé responderte, el tema de los nombres. Los nombres con los cuales se nombra a estos seres no corresponden a los nombres reales de estos seres. Eso él lo hizo para evitar, y acá hay mucha gente que se va a caer desmayada. Él hizo esto adrede para evitar que en el futuro haya personas que afirmaran tener contacto con estos mismos seres, este, y que dijeran informaciones erróneas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos hoy en día, por ejemplo, un montón de gente que afirma tener contacto con Ashtar Sheran. A eso Por quería ejemplo, llegar, justamente, que hay bastante gente que, y de hecho tengo los nombres bailando en la cabeza, pero no los voy a decir, ¿no? Que te afirman que Star Serán les habla, que les da su amor universal y les está, no sé, claro. guiando, diciendo, pero ¿qué tal si ese no era el nombre, ¿no? O sea, Exactamente, no era el nombre. No, él no reveló los nombres, no dejó por escrito tampoco nada, porque justamente los seres le advirtieron acerca de esto, que se ujú. podía llegar a deformar, digamos, el mensaje original. Entonces, bueno, había información que quedaba oculta
Entonces, si aparecía alguien, ya sabían de que era mentira directamente, ¿no? Y bueno, hubo algo más que ocurrió con el señor Giorgio Bongiovanni, que es muy polémico, Ujú. que El fue, señor de los estigmas en las eh, manos, en la frente y, ¿no? Los estigmas de Cristo, supuestamente. supuestamente, sí. Y bueno, él recibe la información por parte de estos seres de que este señor Giorgio Bongiovanni, que era un jovencito, él lo conoce, a este joven, no recuerdo ahora cómo fue que lo conoció, y él recibe la información, el mensaje de que él podía prepararlo a este joven para que de alguna forma fuera un sucesor de Eugenio y que él podía llegar a tener una misión muy importante. Entonces él lo prepara durante años a Giorgio Bongiovanni, le enseña un montón de cosas, ¿no? Es como su discípulo número uno, por decirlo de alguna manera. Y sucede que Giorgio va a ver una aparición mariana, un lugar donde aparece la Virgen, no recuerdo exactamente dónde fue, y que él había recibido supuestamente un mensaje de que iba a haber algún tipo de fenómeno, como que iba a haber la danza del sol, eso se imaginó Giorgio Bongiovanni. Entonces fue, se puso a rezar en el lugar, esperando el mensaje, la visión, y en realidad lo que sucedió es que le aparecen los estigmas. Ese fue el relato de Giorgio. ¿Qué sucede? Que después Giorgio Bongiovanni comienza a tergiversar el mensaje, la información. Y no solamente esto, sino que además empieza a como a dejar de lado a Eugenio, a decir que él tenía la verdad revelada y que muchas cosas que decía Eugenio no eran tan así, y además empezó a cobrar algo que para Eugenio fue lo peor de todo y que ahí es cuando él decide directamente decirle que por favor no lo nombre, que se separe del mensaje, que no use su símbolo, que no, porque él usaba en sus publicaciones un símbolo de un águila, bla, bla, bla. Pero le pide que no use el logo, que no use porque la gente iba a interpretar que era información de Eugenio y él se cree otro logo, digamos, por así decir, que cuando él haga alguna declaración que diga que es de él, pero que él se separe de todo lo que es el mensaje de Eugenio Siragusa, porque no había coincidencia, es decir, estaba tergiversando todo y que a él no lo habían elegido para que gane dinero siendo contactado y dando conferencias en el mundo, sino que Giorgio tenía una misión espiritual, a la cual evidentemente, según Eugenio Siragusa, renunció y se decidió por viajar por el mundo y ganar dinero contando historias de platos voladores, ¿no? Que esa no era la idea. Este es el lado picante. A mí me gusta cuando despertamos a la gente que puede estar diciendo, me estás mareando con tantos datos en este mundo que quiere lo inmediato, ¿no? Pero cuando le ponemos su picante, su polémica, dentro, por supuesto, no del sensacionalismo, sino de la verdad, pues esto se pone interesante, ¿no? Es como que el mundo del misterio, amigos, es ante todo un mundo humano. O sea, puede estar Istar, puedo estar yo, que hacemos algunas investigaciones, también hacemos difusión, pero somos seres humanos. Lo mismo también los contactados, las personas que afirman tener experiencias místicas o de otro tipo, son seres humanos y todos somos proclives a cometer errores en algún momento, ¿no? Ya, los que perseveran en el error, como desde el punto de vista que brindó Eugenio Siragusa con respecto a Giorgio Bon Giovanni, bueno, eso ya es otra cosa. Claro, esas son consideraciones que da Eugenio Siragusa. Ahora, los que también tiene bastantes seguidores, Giorgio Bon Giovanni, pues tendrán otro punto de vista, ¿no? Pero justamente ese intercambio de matices es lo que vuelve más sabroso al mundo del misterio. Por favor, continúa, Instar, que esto ya me está gustando, porque hay cosas, datos que desconocía. Yo aquí soy un alumno. Por favor, continúa.
Sí, bueno, Eugenio tenía una frase que era su frase, que era la frase de él, que era la verdad no se compra ni se vende, ¿no? Entonces, yo creo que con eso lo resumimos al tema de Giorgio Bon Giovanni, que por ahí mucha gente se va a sorprender con todo esto, pero bueno, es así, es así. Bueno, después, bueno, yo a partir de todo lo de Eugenio, de lo de los famosos seres del Sol, los seres hidrogenados, hice algunas investigaciones, ¿no? Bueno, las comuniqué en algunos congresos. eh, pero bueno, hay que decir que todo lo que ha sido la historia de Eugenio Siragusa es sumamente extraña, ¿no? Incluso la fotografía de este ser de sexta dimensión de conciencia, que era este ser Adoniesis, que él logró plasmar con una cámara fotográfica que, bueno, anda dando vueltas por ahí la imagen que se le presentó, este ser que se comunicó con él y le dijo que él iba a tener la, la la gran bendición de poder fotografiarlo de alguna manera. Y te digo que conozco gente que ha estado en la casa de Eugenio y que incluso ha logrado ver la imagen que captó desde la cámara fotográfica, ¿no? Y estamos hablando de hace muchas décadas. Yo creo que hoy en día cualquiera podría trucar esa imagen, ¿no? Pero no se lo crean porque estamos hablando de un evento ocurrido hace muchísimas décadas donde no existía ni la inteligencia artificial, ni el Photoshop, ni nada de todas esas cosas. Así que me parece que está bueno tener en cuenta, ¿no? Todo esto. Y bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta. Él fallece en su casa con su nueva, él se volvió a casar. Él se volvió a casar, volvió a tener hijos, no sé cómo, ahí está. Volvió a tener hijos, perdón, ahí estamos. Y bueno, hay que decir que nadie continuó de su Su familia, de legado. sus hijos, perdón. Se volvió a casar. Nadie continuó su legado, ni sus hijos, es decir, nadie. Eh, es muy triste porque él creía que estábamos muy cerca del final de algo, ¿no? Él, los últimos años de su vida él se dedicó a juntar alimentos. Bueno, todo esto me lo comunicó una persona, no esta gente que me está compartiendo la información. Otra persona que lo conoció en Perú, cuando él vino a dar una serie de conferencias, que él estuvo en Perú, como vos me habías preguntado, estuvo incluso en contacto con que él se interesó muchísimo por las piedras de Ica, tuvo allí un contacto con esto, hubo alguna información de él vinculada a lo de las piedras de Ica, y que bueno, que la verdad que él pensaba que ese final de ciclo del cual le hablaban estos seres iba a venir más pronto. Y él como que él era muy, tengo que usar el término religioso porque a falta de otro término, pero era una persona muy espiritual, muy religiosa. Él creía mucho en Dios, para él la espiritualidad era lo más importante. Él incluso, esto yo sé que va a ser muy polémico, pero él compartió una vida pasada muy cerca de Jesús, en la época de cuando Jesús vino a la tierra, así que él tuvo algunos recuerdos de esa vida. Y hay que decir que él pensó que el fin del mundo estaba mucho más cerca que lejos. Él sabía que algo iba a pasar en el planeta, en la Tierra, y, y él se preparó gente, y finalmente él murió anciano, él se quería ir antes de este mundo, él no era muy afecto a la tercera dimensión, eso hay que decirlo, al final de sus días, cuando él ya vio que él se retiró, ¿no? de su misión, él sentía que su vida estaba vacía, que no tenía nada que hacer, él quería regresar a ese otro mundo en contacto con estos seres maravillosos, ¿no? Y no quería seguir acá, no quería, pero él pensaba que ya faltaba poco y en realidad él muere muy anciano, es decir, que se la tuvo que bancar, tuvo que quedarse hasta el final
y no vio lo que él pensaba que iba a ver, ¿no? Que en eso quiero ser muy honesta y decirlo también. Incluso me contaron, no sé si será cierto, que él tenía una habitación repleta de alimentos no perecederos, todo ese tipo de cosas, por si ocurría algo. Es decir, él estaba temeroso de que algo podía ocurrir. Y efectivamente no ocurrió. Por lo tanto, bueno, para muchos eso fue bastante extraño y les dejó un sabor amargo, pero yo considero que el hecho de que eso, por lo menos hasta ahora, no haya sucedido, al igual que tantas profecías que no se han cumplido, creo que es algo maravilloso, porque de alguna manera te pinta a que algo pudo haber cambiado, ¿no? Te da a entender que posiblemente haya una esperanza para los humanos de la Tierra, de esta realidad, de que estos seres no necesariamente tengan que evitar una catástrofe planetaria de dimensiones trascendentales, sino que posiblemente eso no deba ser evitado porque probablemente ya haya un número de humanos en el planeta que sí hayamos tomado conciencia y que hayamos de alguna manera dado un salto a otra línea espacio-temporal en la cual nada de eso fuera a ocurrir. Así que, bueno, yo espero, tengo esa esperanza, ojalá que eso sea así y que todas esas profecías terribles que nos hablan de un final catastrófico para la Tierra, simplemente no ocurran. Así que bueno, esa es mi humilde, mi humilde esperanza. Espero que les haya interesado, que les haya gustado la historia de Eugenio Siragusa. Busquen información, busquen sus libros, los pueden descargar, están en internet, si no me los piden a mí, son muy interesantes y sin duda les van a responder muchísimas preguntas. Muchas gracias, Ista. Realmente fascinante, fascinante. Yo he aprendido bastante ahora sobre Eugenio Siragusa y bueno, no solo sobre él, también sobre otros temas que os he estado mencionando. Hay bastante para buscar, ¿no? Por ejemplo, la teoría esta del sol frío no es la primera vez que la escucho, pero bueno, hay bastante, bastante que investigar y eso es justamente lo, como digo, lo sabroso del mundo del misterio, ¿no? Que se entrelaza con otras posibilidades, con otros campos del saber y ahí uno va ahondando y nunca se aburre, al contrario, siempre se nutre. Bueno, Istar, como digo, nuevamente agradecer tu presencia y bueno, tu canal La Matrix del Misterio en YouTube, que siempre es agradable ver, con entrevistas, con temas súper interesantes. Y nada, pues un gran abrazo hasta allá, hasta Argentina. No, muchísimas gracias a vos. Bueno, gracias a toda tu audiencia, a los que se quedaron hasta el final del programa, a los que les gustó el tema y nos vemos próximamente en algunos de nuestros espacios, sea en tu radio, sea en mi canal, seguramente con muchísimos más temas llenos de enigmas y misterios. Muchas gracias a todos, gracias a vos. Chau, chau. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.